54% para mí está bien. Es razonablemente alto. Le repito, eso depende de cada investigación, de cada fenómeno que esté estudiando. Si estuviéramos en ingeniería, un R cuadrado de 55% es malísimo. Es malísimo, ¿sí? Pero estamos hablando de variables de tipo social. Entonces allí se permiten ese tipo de, voy a decirlo, de pronto está mal utilizada la palabra, pero de laxitudes con estas rigurosidades que finalmente son números, y el número es muy frío, pero yo como investigador puedo opinar que para mí ese número está bien, aunque a otra persona le parezca que es muy bajito. Ese es el punto por eso yo como investigador es quien defino cuáles son mis variables, cuál es la que yo quiero como respuesta y cuál como independiente, todo dependiendo de los objetivos que tenga mi estudio. Entonces ya encontré esa ecuación, ¿sí? Sé que el R cuadrado para mí es suficiente. Estos coeficientes son significativos dentro del modelo. ¿Eso qué quiere decir? Mire, quiere decir que yo le puedo probar la hipótesis de su significancia, y con el valor P que me está dando allí, yo pruebo que este valor es significativo. ¿Alguien recuerda cómo pruebo esa hipótesis? Mire, recuerden que esta es una estimación de la pendiente poblacional. Entonces mi hipótesis allí es: la pendiente poblacional del modelo no es significativa versus que sí es significativa. Que es igual o que es diferente. Diferente. Igual versus diferentes. Y entonces este valor que me da aquí es el valor P de esa estimación. Recuerden, yo rechazo H0, si el valor P es menor que el alfa, ¿sí? Para que el modelo sea significativo, es decir, para que exista relación lineal, esta estimación en la población tiene que ser diferente de 0, porque si es 0 ya no tendría relación lineal, ¿cierto? Porque 0 por cualquier cosa da 0, y entonces se me desaparecería la variable aquí, lo cual querría decir que entre estas dos variables no hay relación. Entonces yo lo que busco con esta prueba y mirarle el valor P a estos valores, a estas estimaciones, es simplemente probar que hay una relación de tipo lineal. ¿Qué tan buena es? Pues eso ya lo vamos a ver, ¿sí? Bueno, entonces el valor P es 0, escoja cualquier alfa. Usted siempre va a rechazar el P 0. Recuerde que el alfa es un valor arbitrario, usted lo escoge, ¿sí? Bueno, el alfa representa la probabilidad de que usted se equivoque en la decisión, ¿sí? Y como tiene un impacto directo sobre las restricciones naturales de su estudio, ¿sí? Entonces usted lo escoge de acuerdo con esas restricciones. La principal, ¿cuál es? El billete, ¿sí? El billete, porque a usted le cuesta obtener la información, le cuesta procesarla, le cuesta toda la logística que ello conlleva, en recursos humanos y tecnológicos y tiempo y todo eso. Entonces su alfa tiene un impacto directo sobre eso. Por eso es que usted lo escoge. Usted tiene que someterse a esas restricciones que tiene, ¿sí? Entonces usted escoge el alfa tan pequeño como pueda, de acuerdo con sus restricciones. De todas maneras no puede ser 0. Y lo que le está mostrando aquí es que el valor P de este coeficiente, es decir, de la pendiente de la recta que encontramos, es 0, o sea que es menor que cualquier alfa que usted haya escogido en su investigación. Por lo tanto, lo que me está diciendo esto es que efectivamente aquí sí hay una relación de tipo lineal. Entonces ahora vamos a ver qué tan buena es. Ya sabemos cuál es el R cuadrado. Me dio, ¿cuánto? 54 punto qué? 54,5. ¿Qué volvéis a ver? Ahora, perdón, antes de, por ejemplo, probar la regresión,
¿Es necesario ver si existe una correlación más o menos fuerte entre esas variables? ¿O no sería? Claro, o sea, si usted quiere ver la correlación. No, pero lo que digo es, si la correlación me da muy baja, puedo decir no vale la pena. No vale la pena estudiar relaciones entre ellos. La correlación ahí es alta, del 74%. La correlación entre ellas dos es alta y positiva. Por eso es que el modelo me está dando significativo, es decir, que debe existir alguna relación entre ellas de tipo lineal. ¿Sí? Por eso correlación y regresión lineal son dos temas que van relacionados. ¿Sí? Bueno, entonces estar recuadrado significa que el 54.5% del número efectivo de partidos parlamentarios es explicada por la magnitud del distrito. ¿De acuerdo? Bueno, y pues recordemos que cada coeficiente tiene también su interpretación. Hay que ser muy cuidadosos en la interpretación de esos coeficientes. Pero entremos entonces en materia de mirar si se cumplen los supuestos de los residuales. Entonces, si ustedes van a la base de datos y miran las últimas columnas, van a ver que allí el SPSS les guardó una columna que dice pre y otra que dice pre 1 y otra que dice res 1. Estos son los valores de Y pronosticados, esa columna que dice pre. Y la que dice res 1 son los residuales. Miremos el primer caso. Este menos 1.46 de dónde sale. ¿De acuerdo? Observen. La primera pareja de datos para construir el modelo fue 18,7.58. No. 18,4.50, ¿de acuerdo? Mi XY, mi primer XY, voy a ahorrar aquí para que entendamos qué significa eso. Mi primer XY, mi X1 Y1 fue, el observado fue en X1, la magnitud fue 18, ¿sí? Y en X2 fue 4.50. ¿De acuerdo? Esta fue mi primera pareja. Encontré este modelo. ¿Sí? Y este modelo me dice que tiene un error, un E1 de menos 1. ¿Cuánto dije? Parecía 46. menos 1.46. ¿Me siguen todos? Menos 1.46. Y me dice que hay un Y1 gorro que vale 5.96. 5.96. ¿De acuerdo? ¿De dónde sale este 5.96? Si alguien me dice de dónde sale eso, quiere decir que entendió de dónde salen los residuales. De la resta entre el dato dado y la distancia que hay de la línea central. Está calculado por la ecuación menos el Y que aparece allí, el 4, 5. No, esos son los residuales. Este es 5.26. ¿Cómo lo obtengo? Thinking about that. ¿Qué me dice Juan Pablo? El valor dado menos el residual. No. Más el Pero residual. es casi, mire, este Y1 yo lo tengo así, mire. Y1 debe ser igual, vale, fíjate, a lo que voy a hacer aquí. A 1.554 más 0.245 multiplicado por 18. Este es el valor que me dice el modelo que debiera ser si yo utilizo esta ecuación.
¿Ya? O sea que este es el y que debiera ser si yo pongo aquí como x el primer valor, que es 18. ¿De acuerdo? Entonces así yo encuentro, en este caso son 132 registros o casos. ¿Sí? Tengo 132 valores de y que debieran ser de acuerdo con este modelo. Entonces este es el valor que debiera ser y este es el valor que yo observé, el que yo tuve en mi datos. O sea, esa es la Y1 tendría que ser como la predicción. Esa es la predicción. Esta es la predicción con el modelo. Cuando X Pero este es el valor valor de 18, cuando X vale 18, 5.96. Cuando x vale 18, y debiera valer 5.96 según este modelo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces el error es la diferencia entre el que yo observé y el que me dice el modelo que debiera hacer. ¿De acuerdo? Por ahí lo había escrito ahora. Que le subí es y subí menos y subí gorrito. Si este es el y sub 1 gorro, y yo como y sub 1 tengo 4.5, entonces 4.5 menos 5.96 me debe dar ese valor que está allá. El res. Entonces, el E1 sería, sí, pero siempre tiene que depende siempre Del modelo. Sí, del modelo y del punto en donde se encuentra el dato. Correcto, de la pareja. La pareja. Si esta es mi pareja 1, entonces yo tengo un residual 1. Si estoy en la pareja 20, entonces tengo un residual número 20. Si estoy en la pareja 132, tengo un residual 132. ¿De acuerdo? Sí, yo no lo puedo mezclar. Entonces, eso es lo que obtengo. Eso es lo que significa el residual. Esa diferencia que hay entre lo que me dice el modelo que debiera ser y el valor que yo observé, que obtuve de mis datos. Ese es el famoso residual o error del modelo, para ese punto en particular. ¿Sí? Que está referenciado en las diapositivas gráficamente, que significa una distancia y esa resta que hay entre el valor observado y el valor de la línea recta. Ni más ni menos eso es lo que estoy haciendo ahí. Eso es lo que estoy utilizando en el cálculo. Entonces ahora, como esos son los residuales y los residuales deben cumplir con estos tres supuestos y yo debo probárselos, debo probar que esos supuestos se cumplen para poder utilizar este modelo. Porque ojo, si este modelo para mí tiene un R cuadrado satisfactorio y si la relación entre ellos dos es lineal, es decir, que estos dos valores son significativos dentro del modelo, pero alguno de los supuestos no se cumple, quiere decir que este modelo yo no lo puedo utilizar, que no me sirve. Necesariamente los supuestos deben cumplirse. ¿De acuerdo? Y eso debe ser riguroso si yo voy a utilizar este modelo para pronosticar. Recuerden que los pronósticos válidos son aquellos que están dentro del rango de observación. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, que yo quiero saber para un valor 19 que no tuve cuando recogí los datos, para un valor 19, ¿cuál debiera ser mi respuesta de ese número efectivo? ¿Sí? ¿Me doy a entender? ¿Sí? Bueno, ese es el propósito de una regresión lineal simple. Porque el otro, pues simplemente me voy por la correlación, simplemente quiero ver si hay una relación entre ellos. ¿Sí? Y allí no me interesaría predecir, entonces no tendría que ponerme a probar estos supuestos. Pero si mi idea es, con este modelo, utilizarlo para pronosticar cómo se comporta Y cuando X cambia de valor, pues ahí sí necesito probar estos supuestos. ¿Y cómo se prueban los supuestos? A ver, el de los residuales normales. Entonces, la columna de los residuales ustedes le van a probar el supuesto de normalidad con la prueba de Kolmogorov, que es menor. ¿Recuerdan por dónde es, profesor? Es normal. Recuerden que allí la hipótesis nula, para probar normalidad, Para analizar. sí, por analizar pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos y KS de una muestra. Y entonces allí coge a los residuales. ¿Sí? ¿Cómo van? Vamos a probarle que los residuales son normales. Listo, entonces avanzar.
Analizar. Paramétricas. Ah, no paramétricas. Y prueba de muestra así, de una sola muestra. Eso es. Res 1. Listo. Y entonces usted busca la variable res1. Lista se pasa ya y luego. Es un. Debe estar a lo último. Listo. Res. Esa res. Esta res y Sí. cuál otra. No, esa nomás, a esa. Porque esas son los residuales, a esas Ah, que le esa. vamos a probar si. Está abajo. Sí. Listo. Entonces le va a probar normalidad. Entonces mira que Está el de test normal esté activado. Y le da a aceptar. ¿Y qué le acepta? Bailando el esquema. Listo, y que veamos. Yo dije hola. Y vamos a resultados. Yo dije hola, en serio. Entonces allí, Obvio. ¿qué me dicen? Ah, recuerden que la hipótesis nula allí, voy a borrar esto. ¿Sí? La hipótesis nula allí, H0 para ese primer supuesto es los residuales. Recuerden que residuales, residuos y error es lo mismo. Yo lo puedo intercambiar en nombre. Son normales. Esa es mi hipótesis nula. Entonces, si yo quiero que se cumpla el supuesto que debería pasar, que yo no debería rechazar la hipótesis. Si la rechazo, querría decir que los residuales no son normales. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y entonces aquí utilizo el valor P, que me calcula ese estadístico de Kolmogorov-Smith, ¿no? Entonces voy a hacerlo con ustedes. Ese valor P debería dar mayor que el alfa dado para yo no rechazar la hipótesis nula, ¿de acuerdo? ¿Me siguen? Sí. A ver, ya les digo. ¿Profe, mayor o menor? Mayor, ya le digo, ya le digo. Bueno, entonces yo rechazo H0 aquí en este caso, rechazo H0, siempre rechazo H0 si valor P es menor que el alfa, ¿de acuerdo? Para que el supuesto se cumpla, ¿yo qué debo hacer? No rechazar H0, ¿de acuerdo? Sí. ¿Me siguen? Entonces, el valor P de esa prueba, ¿cuánto me da? 0. ¿Qué significa eso? Que para cualquier alfa que yo escoja, voy a rechazar esa hipótesis nula. Y si la rechazo, ¿qué quiere decir? Que esos residuales no cumplen el supuesto C. ¿Y pero por qué dice que es normal la distribución de contraste entonces? No, él está utilizando la distribución normal para hacer la prueba de hipótesis, es lo que dice. Pero uno como mira si se está cumpliendo o no con este valor del valor P, que es la significancia asintótica bilateral. ¿De acuerdo? Sí. Este valor usted mira. Entonces ahí quiere decir que no se cumple uno de los supuestos, es decir, mis residuales no son normales. Y los supuestos de la regresión se deben cumplir para yo poder utilizar este modelo. O sea que ese modelo, como tal, para utilizarlo para predicción no me sirve. Porque ya no se está cumpliendo. Profe, pero venga, repita el paso de acá, para rechazar la hipótesis. Sí, la hipótesis de este supuesto es los residuales son normales. Yo siempre voy a encontrar con este software un valor P del estadístico de prueba, que en este caso es 0. Con base en el criterio del valor P, yo siempre voy a rechazar la hipótesis nula si el valor P es menor que el alfa. Pero esta es mi hipótesis nula. Para que se cumpla, yo no debo rechazarla. Si la rechazo, quiere decir que la hipótesis nula no se cumple. Es decir, que no se cumpliría ese supuesto. Y yo necesito que se cumpla. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso no se cumple. ¿Por qué? Porque el valor P que me encontró la prueba es menor que el alfa, ¿cierto? Cualquier alfa que usted escoja. Porque me da ya el 0. Que si se cumpliera, ¿qué valor me hubiera tenido que salir aquí? Cualquier valor, por ejemplo, mayor a 0.1.
cualquiera de esos valores mayores a 0.1, para decir que yo tenía un alfa de 0.1. Entonces aquí, como sería lo contrario de esto, yo no podría rechazar la hipoténusa. ¿Me explico? ¿Sí? Así es que funciona. Entonces, no se cumplen los supuestos. El modelo no me sirve, ojo, no me sirve para pronosticar, es decir, para yo encontrar un valor de Y con base en el valor de X. Pero tampoco puedo decir que es que no tienen relación lineal. Es decir, ellos tienen una correlación. Una correlación porque el coeficiente de correlación es alto. ¿Sí? Lo que pasa es que este modelo no me sirve para hacer pronósticos, para encontrar valores de Y con base en valores de X dados. ¿De acuerdo? Bueno, pero al margen de esto, solo por ejercicio, miremosle los otros supuestos, ¿de acuerdo? El de independencia, para la mayoría que no lo vio, entonces la profesora nos va a explicar cómo se hace eso. No, ya que sé. Ya mandaste por lo que ella quería explicar eso. Entonces Juan Carlos nos va a decir cómo le miro yo independencia a los residuales. ¿Sí o no? Juan Carlos está como un as con eso. Vamos a la diapositiva rápidamente. Entonces ahí utilizamos un estadístico que llaman de Durbin-Watson que hay con los residuales. ¿Sí? Hay una fórmula que calcula ahí, no importa la fórmula. ¿Sí? Yo le he dicho previamente a él, calcúleme el estadístico de Durbin-Watson. ¿De acuerdo? ¿Sí? Yo les dije cuando estábamos construyendo el modelo, actíveme ese que dice Durbin-Watson, ¿se dieron cuenta? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a mirar en las salidas. Por aquí arriba está ese, por ahí dice Durbin-Watson, miren, 1.781, ¿de acuerdo? Él le dice resumen del modelo. ¿Sí? Sí. Bueno, ese valor que está ahí, 1.781, sale después de haber calculado yo esto con esta fórmula, que es, miren ustedes, con base solamente en los residuales del modelo. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a probar allí? Que los residuales no están correlacionados. Independencia de residuales significa que entre ellos no vaya a haber ninguna relación o correlación. ¿Sí? Entonces yo necesito probar, para que se cumpla este supuesto, esta hipótesis. ¿Cómo la pruebo? Pues miro ese estadístico y voy y lo comparo contra una tabla. ¿Sí? Que la tabla, por favor, búsquenla con su amigo Google. Pónganle tabla de Durbin-Watson. Estamos viendo ya la segunda prueba. Primero usted ya estamos viendo la segunda prueba. Esa, la primerita. Hágale ya la primerita, la que es de un profesor de la UNAM. Entonces busquen por ahí la tabla de Durbin-Watson, creo que está en la página 7 o 9, o así, 7. Página 7. En la página 7. Entonces miren que la prueba me dice, usted calcula el estadístico de Durbin-Watson, ya el software se lo calculó, ¿cierto? Va y busca en una tabla estos valores de su L y de su U, ¿sí? ¿Y cómo lo busca? Pues para un tamaño de muestra n y un número de K variables independientes. Entonces si usted mira la tabla, hay varias columnas de K, para K igual a 1, para K igual a 2, para K igual a 3. Y en la primera columna hay unas N, ¿cierto? N es el número de parejas que usted incluyó en el modelo. ¿De acuerdo? Para este caso entonces sería n igual a 132.
¿Sí? ¿Hay ese n en la tabla? No, no. ¿Cuál n hay? Sí, sí, bien puesto. 100 y 150. Como manera de referencia, busquemos el de 100. Digamos que 132 está más cerca de 150, ¿cierto? Pero busquemos el de 100. Mire que allí el software no me saca un valor de P para ese estadístico. Por el lado está movido. Toca ahí sí comparar con la tabla. Entonces observen que hay unos K ahí, K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3, ¿cierto? Estamos observando un nivel de significancia del 5% y el N es el número de parejas. Observen que el de sub U y el de sub L van aumentando a medida que va aumentando el número de parejas, los datos, ¿de acuerdo? Sí. Entonces observen que para 150 el de sub U es 1.746, ¿de acuerdo? ¿Lo alcanzan a ver? Sí. ¿Eso está bien? Y para 100 el de sub U vale 1.69.4. ¿Por qué utilizo K igual a 1? ¿Por qué debo utilizar K igual a 1? Porque K es el número de variables independientes que yo tengo en el modelo. Para poder probar la hipótesis, yo debo saber cuántas variables independientes tengo en el modelo. En este caso, pues, es una sola, ¿cierto? Tengo una sola X. ¿De acuerdo? Y el N mío vale 132. ¿Sí? Entonces, miren que, observen que si usted le mira la lógica de esos números, ellos van aumentando a medida que el N va aumentando. Entonces, siendo consecuente, 132 debe tener un número de sub L y un número de sub U mayor que el de 100, pero menor que el de 150, ¿de acuerdo? Ese es un valor que esté ahí entre esos dos, ¿sí o no? Entonces usted toma el de 100 para tenerlo como referencia. ¿Pudiera interpolarse o no? No, porque la función que hace eso no es una función lineal. Recuerde que la interpolación es que usted está suponiendo función lineal entre otras partes. ¿Sí? Entonces, pero la lógica sí la puedo utilizar para saber que necesariamente esos valores van creciendo. ¿Cuál es la tendencia? Sí, la tendencia es a ir creciendo a medida que el N va aumentando. Entonces miren el de sub L y el de sub. ¿Cuál es la regla de decisión? Rechazar H0, es decir, los errores no están correlacionados. ¿Usted qué necesita para que se cumpla el supuesto? No rechazarlo. ¿Sí? No rechazar la hipótesis nula. Si la rechaza, el supuesto no se cumpliría. ¿De acuerdo? Entonces mire, usted no lo rechaza ¿dónde? Cuando el estadístico de prueba, el valor que me calculó el software, es mayor que el de sub. Si es menor, quiere decir que le va a caer aquí o aquí. En cualquiera de las dos usted no pudo probar que esos residuales son independientes. Usted lo que necesita es probar que los residuales sean independientes. En otras palabras, lo que necesita es no rechazar H0. ¿Sí? Entonces esta es su regla de decisión con base en esa tabla. Usted mira como valor de referencia el de sub, y si el T calculado, que para nosotros fue 1.78, 1.781, Sí. ¿sí? Es mayor que el de sub U para N igual a 100, o sigue siendo mayor que el de sub U para N igual a 150, ¿de acuerdo? Quiere decir que yo no rechazo la hipótesis nula, ¿de acuerdo? ¿Me siguen?